Permítame compartir pantalla. Okay. Vamos a ver la descripción de las drogas. ¿Me podrían nada más, por favor, confirmar si sí se ve mi pantalla y estamos todos y todas viendo la presentación? Sí, ya se ve. Excelente. Muchas gracias. Sí, ya Muy se bien. ve. Bueno, pues vamos a hablar sobre... Gracias. Vamos a hablar sobre prevención de las drogas, pero pues para iniciar con ese tema, primero necesitamos saber y algunos elementos importantes y datos incluso que en el tema de las drogas. Y bueno, para iniciar vamos a definir, y son sustancias que pueden ser de origen vegetal, mineral o animal que van a ocasionar un efecto de manera estimulante, alucinógeno, narcótico o deprimente a nivel de nuestro cerebro, hablando en funciones cerebrales principalmente en el sistema nervioso central, que es el principal sistema que nosotros, a través del cual nuestro cerebro funciona. Envía señales a nuestros sistemas y a nuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos a hablar a grosso modo en este momento de una clasificación por dependencia de las drogas. Y basado en esta situación o en este estatus de la dependencia, podemos clasificar a las drogas en blandas y drogas duras. ¿Cuáles son las drogas blandas? Bueno, son todas aquellas sustancias que generan una adicción principalmente de manera física. No generan una adicción de manera física, pero sí mental. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel cognitivo, por los sistemas que activan a nivel cerebral del placer, de la recompensa, que vamos a hablar un poco sobre esa parte, es que ahí se genera esta dependencia, esta necesidad desmedida, por decirlo de alguna manera, para el consumo de estas sustancias. En general, estas sustancias o estos productos lo que van a provocar son estimulantes o depresores del sistema nervioso. Algunas de las sustancias que podemos encontrar en las drogas blandas, por ejemplo, son la marihuana, la cafeína, el hachís y los opiáceos. Por otro lado, las drogas duras son aquellas que van a provocar una dependencia en el individuo, ya sea de manera física, hablando en términos de funciones y del organismo, pero también a su vez en la parte mental, que son estos sistemas de recompensa y de placer que les compartía, que se van activando. Denme un segundito para admitir a las personas que están esperando. Muy bien. Algunos de los síntomas físicos observables que nosotros podemos identificar bajo el influjo de alguna droga son ojos irritados, falta de coordinación en sus movimientos, dificultad para hablar, ya sea que hay lentitud, lenguaje desorganizado, que hay ecolalia, que se repite las palabras, que toda esta parte de un lenguaje sin sentido, sin una coordinación, o incluso las letras en las palabras que se distorsionan, el tono o el texto que utiliza para la entonación, son algunos de los efectos, o incluso también en un periodo más prolongado de consumo, también la pérdida de peso como un efecto fisiológico. Mientras que por otro lado, en síntomas psicológicos y conductuales,
ante una podemos observar que hay un comportamiento rebelde ante sociales o incluso inmediato, que hay fallos en la memoria, hay problemas de aprendizaje que ustedes recordarán ya cuando veíamos el tema del aprendizaje, que la memoria es uno de las principales funciones cerebrales de las cuales se basa el aprendizaje para su ejecución, problemas laborales o escolares, porque hay una incidencia, disminución de desempeño, comienza a haber discoordinación, puede haber incluso dificultad en el desempeño de las actividades, también va a depender del tipo de actividades que desempeñe la persona, que se puedan ver afectadas, ¿va? Entonces, estos son como algunos de los efectos usuales que podemos observar o reconocer, ya sea de manera física, psicológica o conductual, en una persona que esté en un consumo de drogas o ya como tal en un periodo de adicción. Les voy a compartir Cuando la voz. Sí, me apoya, se escucha. toman drogas, lo que se está introduciendo en el cerebro son sustancias químicas que... Sí se ve y escucha. Digo, ahorita le puse pausa para preguntar. Sí. No, sí se escucha. penetran en este órgano, interfieren. Cuando se toman drogas, lo que se está introduciendo en el cerebro son sustancias químicas que penetran en este órgano vital, consiguiendo interferir en la transmisión neuronal. Por este motivo, al tomar alguno de estos estupefacientes, conseguimos engañar a los receptores y hacer que las drogas se adhieran a las neuronas. Si quieres saber cómo afectan las drogas al cerebro, quédate con nosotros viendo este nuevo vídeo de Onsalus. La cocaína o las anfetaminas son tipos de drogas que lo que consiguen es que las neuronas liberen enormes cantidades de neurotransmisores. Estas alteraciones hacen que los canales de comunicación cerebral se interrumpan y no funcionen como lo hacen normalmente. A continuación trataremos detenidamente cómo afectan las drogas al cerebro, indicando las partes que se ven afectadas por el consumo de estupefacientes. Tallo cerebral, que controla las constantes vitales de nuestro organismo. Corteza cerebral, que controla las funciones perceptoras de nuestros sentidos, y el sistema límbico, que es el encargado de regular nuestra capacidad de experimentar el placer. Y hasta aquí el vídeo sobre cómo afectan las drogas al cerebro. Bien, esto es para que tengamos un panorama a nivel funciones y a nivel estructuras en nuestro cerebro, cómo es que el consumo de sustancias, se mencionaba el cannabis o los opiáceos, afectan esas zonas. Cifras a nivel internacional respecto a cómo ha sido la evolución, sobre todo a partir de la etapa de la pandemia, que sí marcó una creciente en el consumo de drogas, de un panorama internacional, cómo nos encontramos con datos concretos sobre el consumo de estas. Y bueno, podemos observar que a nivel mundial, en el primer año de la pandemia, que estamos hablando del 2020 aproximadamente, que es cuando ya a nivel internacional se genera todo este estatus de cuarentena y toda la situación que ya sabemos todos que vivimos, un 5.5% de la población en edades entre el 15 y 74 años consumieron drogas al menos una vez y el 13% de ellos sufrieron trastornos por consumo. Esto quiere decir que hubo una prevalencia, que no, o sea, que se mantuvo el consumo, llevando incluso como tal al desarrollo de un trastorno por consumo de sustancias. 275 millones de personas consumieron drogas en estos últimos años. Este fue un estudio que revisé el año pasado, en el 2023. El 36% de millones de personas sufrieron algún trastorno por consumo. Sumado a estos factores y al aumento de la población mundial,
con base a datos brindados por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, se proyecta que para el año 2030, 25 millones de personas más van a consumir drogas. Esto reflejando un aumento estimado del 11% en menos de 10 años, será lo que incrementará el consumo poblacional de alguna sustancia. Las drogas más comunes que se consumieron durante la etapa de la pandemia, hablando en porcentajes, por su fácil acceso para el consumo, fueron principalmente alcohol con un 92.8%, le siguió el cannabis, cigarrillos, el cannabis del CBD, que es el extracto más puro del cannabis, el MDMA, que es un tipo de alucinógeno, cocaína, cigarrillos electrónicos, anfetaminas y LSD, que es una droga semisintética proveniente de alucinógenos, y hongos alucinógenos en el último lugar con 15.7%. Estos son datos obtenidos en una encuesta realizada a 32.022 consumidores de 25 años en más de 22 países de diciembre del 2020 a marzo del 2021. Ya yéndonos cifras específicas en nuestro país, hablando directamente de México, díganme Mari y Memo, que tienen la manita levantada. Yo quiero saber sobre el CBD, cómo está catalogado, que está muy de moda. Sí, un poquito más adelante les voy a hablar de algunas clasificaciones en particular y ya retomamos la parte del CBD. ¿Les parece? Gracias. Con gusto. Vale, entonces, hablando de cifras ya específicas en México, las principales drogas que se tiene información que consume la población mexicana son, en el primer lugar encontramos la marihuana, en segundo cocaína, en tercero estimulantes de tipo anfetamínico, en cuarto encontramos el uso no médico, eso quiere decir que no tiene fines médicos ni de salud, de tranquilizantes y sedantes de prescripción. En quinto lugar encontramos solventes e inhalantes. En sexto, alucinógenos. Y en séptimo, opioides, incluidos los sintéticos. También es una realidad que en nuestro país, sobre todo en población de adolescentes y jóvenes, hubo un incremento del consumo de sustancias durante el año de la pandemia. Aquí se observa que de las sustancias que se consumieron y que se incrementó el consumo en estas poblaciones de adolescentes que son considerados entre 15 y 17, en jóvenes entre 18 y 24 años. Las principales en las que hubo incremento fue en la de opiáceos y otras drogas duras como heroína, cocaína, crack, cristal, del 17.9% en adolescentes y 13.5% en jóvenes, dando un total en esta población en conjunta del 15%. El cannabis, que fue el que mayor incremento tuvo, ya contando a ambas poblaciones, del 16.5% en adolescentes y del 21% en jóvenes. Y por último, el alcohol, de 13.9% en adolescentes y 14.4% en jóvenes, dando un total de 14% en ambas poblaciones. Siguiendo en esta misma línea de más o menos el tiempo de la pandemia, que la realidad es que sí reflejó un incremento considerable poblacional del consumo de sustancias. Estos otros datos, pero clasificados por género en el consumo, aquí hablando, por ejemplo, del alcohol, que hubo un incremento sin importar el género, que fue más o menos la misma estadística. En la población femenina hubo un incremento de consumo del 49.1%, en el masculino de 49.2% y población que se considera no binaria del 1.8%. Es lo que informan al menos un consumo.
y el incremento, que ya es algo que se ha mantenido de una manera más prevalente a lo largo del tiempo. Acá tenemos los datos a la derecha. En la marihuana, aquí igual el informe de haberse consumido al menos una vez, y acá haber mantenido el consumo de manera constante. Y por último, drogas duras, como ya mencionábamos, algunos ejemplos. Aquí tenemos los datos, que si se fijan, en las drogas duras es donde hubo el mayor incremento en la población masculina. Vamos a dar diferentes formas que se pueden clasificar las drogas. Una manera de clasificarlas, y que creo que la mayoría estamos relacionados y relacionadas con ellas, es por el estado legal, hablando en términos de leyes y de sociedad. Podemos clasificar a drogas legales y drogas ilegales, y aquí les puse algunos ejemplos. El alcohol, el cigarrillo son drogas legales, mientras que, por ejemplo, las metanfetaminas, la marihuana, etc., son drogas consideradas ilegales. Por origen podemos encontrar drogas naturales, como la marihuana, hongos, drogas sintéticas, que son producidas a través de la conformación de varios elementos químicos, y drogas semisintéticas. Eso quiere decir que tienen una parte proveniente de un aspecto natural combinado con elementos químicos para su formación. Y también se pueden clasificar según el efecto que ejerzan en el sistema nervioso central, que les mencionaba que es el principal sistema que regula a nuestro organismo. Y entonces, basado en los efectos que provoca en este sistema, podemos encontrar drogas depresoras. ¿Esto qué quiere decir? Inhiben las funciones cerebrales, como el alcohol. Drogas estimulantes. ¿Esto qué quiere decir? Que activa a las funciones de nuestro cuerpo, como lo es la cocaína. Y drogas alucinógenas, que producen alucinaciones que pueden llegar incluso a ser delirios. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, LSD, hongos, que son drogas de tipo alucinógeno. Les voy a poner otro videito complementario a esta información para que podamos terminar de comprender los efectos a nivel cerebral que el consumo de las drogas tiene. La dopamina, conocida como la molécula de la felicidad, es liberada de forma natural por el cerebro ante situaciones de motivación y recompensa. Sin embargo, la mayoría de las drogas liberan de forma indirecta o directa la dopamina, produciendo placer y tranquilidad, y la persona consumidora a cualquier tipo de drogas se vuelve resistente a la sustancia y día a día requiere mayor dosis para alcanzar la felicidad. Así lo informó el investigador del Centro Universitario de los Lagos, César Sorio Fregoso. Normalmente todas, de manera directa o indirecta, pueden estar liberando dopamina. En el caso de la cocaína, es la que activa de manera muy directa lo que es sistema dopaminérgico, pero por ejemplo el alcohol, la marihuana o cualquier otro estimulante lo hacen de manera indirecta, en menor o mayor concentración, debido a la conectividad que hay en el cerebro. El cerebro cuenta con una estructura donde alberga la memoria emocional. Esta memoria emocional es controlada por información sensorial, como recuerdos, voces, música e imágenes. Estos recuerdos funcionan como motivadores para que la persona consumidora de drogas recaiga. Así lo informó el experto del Centro Universitario de los Lagos, César Sorio Fregoso. Y además otras estructuras del cerebro que tienen que ver con el control de la conducta, o el control y la toma de decisiones. Entonces, hay ocasiones en que una persona se puede volver adicta o dependiente de las drogas por mecanismos muy complejos del cerebro, pero que además pueden afectar esas regiones que tienen que ver con la memoria emocional y con el control de la toma de decisiones. Entonces, la persona se vuelve de alguna manera como sin juicio o sin la capacidad de decidir o de tomar una decisión,
debido a que hay una hipofuncionalidad de las neuronas, en este caso de la corteza prefrontal. Afirma el investigador del Centro Universitario de los Lagos, César Sorio, que todas las drogas, sin excepción, causan daños cerebrales y algunos irreversibles. En primera instancia es alteración de la química cerebral, es decir, los neurotransmisores bajan o incrementan en presencia de alguna droga. Después lo que seguiría es que hay una pérdida de la conectividad neuronal, pero además ese incremento de liberación de alguna molécula puede sobreactivar algún tipo de neurona y puede llevarla a lo que denominan como excitabilidad, hiperexcitabilidad, y puede causar la muerte de la neurona. Esto ya en sujetos muy que tienen una adicción pues ya de bastante tiempo. Señal informativa, Sara Leos. Muy bien, siguiendo en la clasificación de las drogas, como les comentaba, sobre todo basado en los efectos que tienen a nivel del sistema nervioso central, para dar algunos ejemplos ya mucho más concretos sobre qué drogas tienen afectaciones, ya sea depresora, estimulante o perturbadora, que son los alucinógenos en el sistema nervioso central. Aquí tenemos algunos ejemplos. En las depresoras, como les mencionaba, encontramos el alcohol, también encontramos opioiderivados, como puede ser heroína, morfina o metadona, algunos ansiolíticos e hipnóticos. Mientras que los estimulantes, que son aquellos que activan el sistema nervioso central de una manera hiperalerta, podemos encontrar a las anfetaminas, cocaína, speed, nicotina, cafeína, teína y la teobromina. Mientras que en las drogas perturbadoras del sistema nervioso o que pueden provocar alucinaciones, encontramos LSD, mescalina, hachís, marihuana, éxtasis e inhalantes. Voy a regresar un poquito a esta parte. Me preguntaban hace un momento sobre el cannabis CBD, ¿cierto? El cannabis, que es una planta que se encuentra, que se denomina cannabis sativa. Podemos identificar que el CBD es una droga de tipo semisintético, ya que proviene de origen natural, mas sin embargo se hace una extracción porque encontramos varias sustancias en el cannabis sativa. Una de ellas es la que se ha denominado como el CBD. Se hace una extracción de la planta de esa sustancia que, si mal no recuerdo, creo que principalmente se encuentra en los tallos de la planta del cannabis, que es de donde se hace la extracción de este químico, y que también se conjunta con algunas otras sustancias químicas para la preparación del CBD, que tiene fines, en la actualidad, tiene fines médicos, se utiliza ante diversos tipos de trastornos o, por ejemplo, ante estados ansiolíticos o depresivos. De hecho, en Estados Unidos, ya al igual que como la marihuana, el CBD de cannabis son sustancias legales con fines medicinales. Tiene que haber un diagnóstico y una prescripción médica para el consumo de estas sustancias. Actualmente en México siguen siendo drogas ilegales, aunque su uso se ha comenzado a comercializar, y por ahí creo que se está legislando sobre específicamente el cannabis, el CBD, para cierto tipo de condiciones. Sobre todo creo que de repente se ve mucho en en productos con finalidad para dolores musculares, para relajación, para cuestiones de ansiedad. Pero las dosis que se manejan sí son dosis bajas que pueden permitirse desde la legislación para el consumo, ya que más allá de ello sería considerado dentro de la ilegalidad por ser una sustancia ilegal. No sé si esto ayuda a contestar la pregunta que me realizaban o si hay alguna otra pregunta más concreta sobre el CBD.
No, sí está bien, nada más que sabía que era del cáñamo, el CBD, Gracias. el Del cannabis. cáñamo. Sí. Ok, sí. No estaba muy segura, no recordaba exactamente de qué parte específica de la planta del cannabis, de la sativa, del cáñamo. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, entonces vamos a avanzar. Les voy a hablar un poquito de manera particular sobre algunas de las principales drogas, sobre todo de las drogas más consumidas en México. Y bueno, vamos a iniciar con la marihuana, que es una droga de tipo ilegal, preferida por los usuarios, ya que los efectos principalmente al fumarla incluyen falta de coordinación física, taquicardia, somnolencia, puede generar incluso en algún momento depresión y según la Fundación por un Mundo Libre de Drogas, señala que el humo de la marihuana contiene alrededor del 70% más de sustancias dañinas que pueden ser causantes de algún tipo de cáncer más que el humo de tabaco. Son algunos datos importantes sobre la marihuana. La cocaína es un estimulante del sistema nervioso central que genera una fuerte adicción por los efectos a nivel químico, como lo veíamos en los videos, que tiene. Uno de los principales efectos inmediatos que produce la cocaína es la presencia de síntomas como pueden ser la paranoia, enojo y ansiedad, ya que puede presentarse alucinaciones ante el consumo de esta sustancia. Y algunos de los riesgos que se corren ante el consumo constante, frecuente de esta sustancia son ataques cardíacos, fallas respiratorias y apoplejia, que pueden llegar a causar la muerte repentina en la persona que lo esté consumiendo por la sobreestimulación que genera a nivel químico cerebral y por ende las afectaciones en los otros sistemas de órganos que regula el sistema nervioso. Los inhalantes o inhalables son causantes de irritación principalmente de la mucosa nasal y bucal. El Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, que es el órgano de la Secretaría de Educación Pública, indican que los síntomas inmediatos de esta adicción pueden ser la anorexia, mareos, sueño o fatiga muy constante y notoria, cambios en la percepción del entorno, comienza también la presencia de alucinaciones visuales y auditivas. Los daños más graves que pueden generar este tipo de sustancias son ceguera, infarto cerebral, pérdida de memoria y problemas cardíacos. El alcohol, que creo que es una de las sustancias que más relación o que quizás más frecuente hemos podido ver que se consume o incluso que hemos consumido. Entre los efectos inmediatos que podemos asociarle al alcohol son la euforia y la desinhibición, ya que recordemos que el alcohol es una droga deprimente del sistema nervioso central. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una supresión en las funciones cerebrales, principalmente en el lóbulo frontal, que es donde se encuentran las funciones cerebrales superiores como juicio, toma de decisión y raciocinio. Por eso es que hay una desinhibición y ante el consumo de alcohol, uh, quizás nos animamos a hacer cosas que sin los efectos de esta sustancia no haríamos, porque afecta a esas zonas principalmente. Algunos otros efectos ya van en relación, por ejemplo, a cuestiones fisiológicas como mareo, náuseas, vómitos y también la presencia de una repentina sensación de bienestar, ya que hay esta desinhibición que nos permite actuar bajo otros estándares de ética y de moralidad que podríamos tener si no estuviéramos bajo el influjo de esta sustancia. El consumo excesivo de alcohol también puede generar o causar daños permanentes a nivel cerebral que pueden presentarse como convulsiones o delirios. Además, que va a dificultar la absorción de vitaminas importantes como son
B, E, A, K y C, que son importantísimas para el funcionamiento óptimo a nivel de nuestros sistemas en general, de todo nuestro organismo. El tabaco, en este caso hablando específicamente de la sustancia de la nicotina, brinda placer a los fumadores, ya que incrementa el nivel de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que si ustedes recuerdan en el video nos explicaban que la dopamina es esta sustancia o neurotransmisor asociado a la felicidad. Cuando nuestro cerebro libera dopamina, hay esta sensación de bienestar, de felicidad, de alegría. Entonces, la nicotina está relacionada con el incremento de esos neurotransmisores, mas sin embargo no quiere decir que sea un estadio que va a permanecer o que va a prolongarse para siempre. También dentro de algunas de sus beneficios, por decirlo de alguna manera, podemos encontrar que hay una mejora en la memoria y el aprendizaje, ya que también aumenta la acetilcolina, que es un químico a nivel cerebral que ayuda en los procesos de percepción, atención y memoria. Paradójicamente, la nicotina tiene el potencial de actuar también como un estimulante y relajante. Puede activarnos cuando nos sentimos cansados y calmarnos cuando nos sentimos ansiosos. Hay investigaciones recientes que han demostrado cómo actúa la nicotina sobre el cerebro y que al parecer esta es una sustancia que activa circuitos que regulan los sentimientos de placer, los llamados circuitos de recompensa que les hablaba, ¿no? Pero, sin embargo, que a lo mejor podemos ver que ofrece algunos beneficios, no hay que, no hay que perder también de vista que el consumo de esta sustancia al final del día, como también lo veíamos en el video, son sustancias químicas externas que están activando nuestro cerebro y de alguna u otra manera a largo plazo va a generar afectaciones. Más allá de todas estas situaciones, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel de aparato respiratorio y digestivo, porque se comparte la principal vía de ingreso que es a través de la boca. No solo esas afectaciones, sino también a nivel cerebral, el consumo prolongado y frecuente de esa sustancia va a llegar algún momento en el que ya no se observarán estos beneficios y podrá ser perjudicial para nuestra salud. Los tranquilizantes, que también podemos encontrarlos o denominarlos como ansiolíticos, son medicamentos utilizados para tratar principalmente condiciones como estrés y ansiedad e incluso ser auxiliares para conciliar el sueño. A corto plazo pueden generar aislamiento, cansancio, disminución de la reacción emocional y cambiar el estado anímico de una persona. A largo plazo, algunos de los efectos que encontraremos son que el uso de estos tranquilizantes va a generar cambios en el peso y el apetito, pueden generar dificultad para conciliar el sueño, alteraciones de los periodos menstruales, en el caso de las mujeres, y una necesidad fuerte hacia su consumo, ya que sí generan dependencia porque hay una situación de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Cuando nosotros consumimos una sustancia, incluso un medicamento, en cierta dosis, va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo genere resistencia a esa dosis. Esto quiere decir que la cantidad, por ejemplo, si consumíamos una pastilla de 5 miligramos, va a llegar un momento en el que nuestro cuerpo ya no va a generar los efectos que en un inicio tenía ante esa pastilla de 5 miligramos. Y para tener esos efectos, ahora va a necesitar probablemente 10 miligramos, ¿no? Eso es lo que se denomina el efecto resistencia, que la mayoría de las drogas o sustancias genera en nuestro cuerpo. Por eso es que hay una necesidad de incrementar las dosis para simular o repetir los efectos iniciales que se tenían cuando se dio inicio al consumo de estas sustancias. ¿De acuerdo?
Las anfetaminas son un tipo de droga del tipo estimulante hacia el sistema nervioso central, que por lo general se presentan o la presentación más usuales son a través de cápsulas o pastillas. Estas sustancias van a incrementar el estado de alerta y generar comportamientos que pueden ser de tipo agresivo y violento. Su consumo causa daño psicológico como agitación, euforia, confianza y energía momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque en cuanto se pase el efecto álgido o el pico más elevado del efecto de esta sustancia, el decaimiento y por ende las consecuencias fisiológicas y cognitivas, hablando en un aspecto psicológico, que se van a comenzar a padecer, ya no serán tan placenteras como se consideraban en un inicio. También van a generar daños fisiológicos, como pueden ser taquicardia, insomnio, hipertensión, sudoración y trastornos digestivos. Los más comunes dentro de los trastornos digestivos que generan son pérdida del apetito. El éxtasis es un potencializador de la memoria, tiene efectos antidepresivos y analgésicos, que es utilizado para aguantar más, para dar vitalidad, para dotar de energía ante situaciones o condiciones muy demandantes. Usualmente, personas que se puedan desempeñar en el medio del transporte, ya sea de productos o de personas, a veces por las largas distancias, las jornadas y el tiempo que pasan manejando, puede ser el tipo de droga a la que recurran, porque hay esa sensación de aguante, ya que se genera esa energía para mantenernos activos y vamos a entrecomillar alerta, porque puedes estar activo, presente, pero la realidad es que hay una alteración en tus funciones y entonces sí estás alerta, pero no desde una conciencia plena con las funciones cerebrales de una manera óptima para la ejecución de actividades. ¿Vale? La heroína, entre los efectos inmediatos que podemos encontrar ante su consumo son boca seca, piel rojiza, pesadez del cuerpo y puede producir alteraciones en el sistema nervioso central. El LSD, que es una droga altamente alucinógena y sintética, contiene sustancias químicas que alteran el estado de ánimo, pudiendo causar daños en el sistema nervioso central. Algunos de los efectos alucinógenos pueden llegar a durar hasta más de 12 horas, lo que va a causar una mayor sensibilidad hacia la persona que esté padeciendo o que esté viviendo esta experiencia. Puede llegar a ser causante de muerte por el tiempo prolongado de los efectos e incluso detonar la aparición de trastornos mentales como son esquizofrenia y paranoia, ya que quien lo consume puede estar en un constante estado de angustia. Ya que hablamos de qué son las drogas, su clasificación y algunas descripciones particulares, vamos a hablar de cuáles pueden ser algunas de las causas o razones que pueden vulnerar o pueden ocasionar que una persona consuma o inicie el consumo de sustancias. Y dentro de estas razones o causas podemos encontrar alta vulnerabilidad comunitaria. ¿Esto qué quiere decir? Que las condiciones sociales e incluso del entorno inmediato no son favorables. Hay precariedad, hay inseguridad, son situaciones complicadas. Fácil acceso se refiere a que es muy fácil acceder a estas sustancias y entonces el incremento o el consumo se incrementa, mejor dicho. Baja integración familiar, problemas familiares, no acciones preventivas por parte del entorno, llámese entorno inmediato incluso a nivel social, políticas de intervención y prevención de sustancias, presencia de drogas en el entorno inmediato del individuo, principalmente ya si es que hay un familiar directo que esté consumiendo y eso puede ser un potencializador.
y una baja protección en el ambiente escolar. Algunos otros son baja autoestima, curiosidad, que en muchas ocasiones suele ser la principal razón para el inicio de consumo de sustancias, la curiosidad, problemas escolares, influencia de los pares, sobre todo en etapas de vida como la adolescencia, ya que recordemos que hay una necesidad de sentirse aceptados y pertenecientes a un grupo, y está la búsqueda de construcción de personalidad, ¿no? De quién soy, de sentirme identificado. Y entonces, si los pares consumen sustancias, justamente en esta línea de sentirse integrado, pertenecientes y comenzar a construir esa personalidad, puede verse como un factor al consumo. Problemas familiares, como lo mencionábamos, situaciones de violencia, problemas económicos, discusiones, etc. Y falta de apoyo por parte de los principales adultos del entorno de la persona, sobre todo cuando estamos hablando de etapas de la adolescencia y de la juventud. Más sin embargo, también aunque pueda sonarnos un poco increíble, la realidad es que también hoy en día ya hay infancias, pequeños y pequeñas alrededor de 8 o 10 años, que están teniendo primeros acercamientos al consumo de drogas, y en muchas ocasiones ese consumo suele ser dentro de los ambientes familiares. Algunas de las consecuencias que se van a vivir ante la presencia de drogadicción o de una adicción son afectaciones en la salud física, conductuales, en las relaciones sociales. Se comienzan a haber problemas, se comienzan a mermar y muchas veces a romper esas relaciones sociales, problemas económicos, problemas legales, sobre todo cuando hay consumo de sustancias ilegales, problemas en el trabajo y consecuencias en la salud psíquica. Aquí les dejo 10 recomendaciones que el DIF propone para prevenir adicciones, sobre todo en infancias y adolescencias. Una de ellas son predicar como con el ejemplo, principalmente cuando tenemos hijos e hijas o incluso cuando hay pequeñines en nuestro entorno, dar el ejemplo, ya que nosotros principalmente somos los modelos más importantes a seguir para ellos y ellas. Conocer su círculo social, saber con quién se relacionan, a dónde van, qué tipo de personas frecuentan, fomentar valores positivos hacia la vida, frecuentar ambientes positivos y sanos, sobre todo de personas que puedan ser influencias positivas, comunicación, hablar no desde el ataque, sino desde generar esta confianza y que se puedan expresar de manera libre, sobre todo si hay situaciones que les están ocurriendo, para que muchas veces no se acuda a las drogas como la vía de escape o la vía de afrontación ante esas situaciones que se están viviendo. Otra también es la demostración de cariño y afecto para fortalecer su autoestima. Recuerden que esto también lo veíamos cuando hablábamos de elementos que favorecen o fortalecen la autoestima en las personas. Informarlos sobre los posibles efectos dañinos o consecuencias negativas que tienen las drogas. Fortalecer la seguridad y confianza. De esta manera podrán decir no sin sentirse juzgados, cuestionados o incluso cuestionados sobre el no, que lo puedan decir de una manera abierta y sostenible. Actividades recreativas, eso también ayuda muchísimo. Actividades, por ejemplo, de practicar algún deporte, convivencia con los pares, incluso entre ambientes familiares. Y también, ya como por último, acudir a instituciones que nos brinden información, que puedan clarificar todas aquellas dudas que tengamos en torno al tema de adicciones o incluso a una droga en específico. Y por último mencionar, ya que estamos muy próximos, el 26 de junio es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de las Drogas.
Esta información se las voy a pasar, así junto también como estas recomendaciones. A través de Leslie les voy a hacer llegar esta tabla en donde viene el tipo de droga, su principal fuente de consumo o vía de consumo, efectos a corto y a largo plazo que cada una de estas drogas genera, el tipo de dependencia, como lo hablábamos, que puede ser psíquica o física, los nombres usuales con los que pueden ser encontradas y qué acción tienen a nivel del sistema nervioso central, si es depresora, estimulante o perturbadora alucinógena. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias por su atención. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algo que quisieran cuestionar o comentar sobre este tema. No, pues nada más, buenas noches a todos. Agradecerte por la información. Creo que siempre es importante conocerla, eh, porque pues estar al pendiente de nuestros hijos no es nada más las emociones, incluso no nada más de nuestros hijos, sino de nuestra familia y las personas alrededor. Puede ser incluso hasta compañeros de trabajo, ¿no? Y creo que poder prever también en adultos, pues es importante. Entonces, muchas gracias. No, al contrario. Gracias a ti, Isabel. Y sí, definitivamente, pues no es algo nada más determinado para las relaciones o la precaución con hijos o hijas, también puede ser con personas adultas de nuestro entorno y principalmente con nosotros mismos y con nosotras mismas, ¿no? Ya que, como les mencionaba, en muchas ocasiones el consumo de drogas puede emplearse como una manera de evitación o de afrontamiento, vamos a entrecomillar, afrontar de esa manera alguna situación complicada con la que estemos lidiando, ¿no? Entonces también es importantísimo que sepamos cuáles pueden ser algunos de los efectos o de las situaciones a las que nos podríamos ver, enfrentar ante el consumo de algunas de esas sustancias. Ya nada más también para cerrar, igual ahorita también si alguien más gusta comentar o alguna otra pregunta, sí me gustaría también añadir a todo esto que si ustedes en algún momento necesitan, porque algún familiar, alguna persona de su entorno esté bajo el consumo de alguna de estas sustancias y quieren recurrir a alguna ayuda, a algún apoyo, que sí busquen centros que realmente tengan procesos integrales para abordar todo este tema y que entonces la atención que se le brinde a la persona que está en una situación de drogadicción, porque también hay que comprender que al final del día, como veíamos en los videos, por las afectaciones y por todas las situaciones a nivel cerebral, en todos los ámbitos químicos y estructurales que generan las adicciones o las sustancias, es considerada una enfermedad, ¿no? Y entonces es importantísimo que si se va a brindar acompañamiento o apoyo, busquemos espacios que brinden realmente acompañamientos integrales, que los tratamientos sean lo más óptimos para la persona que va a afrontar esta situación, porque en muchas ocasiones hay muchos centros que la realidad, la manera en el cómo tratan, y vamos a entrecomillar el cómo tratan, porque muchas veces ni siquiera realmente hay un tratamiento, pues es muy cuestionable y muy dudoso y a veces realmente no termina ayudando a la persona. A veces incluso dentro de esos centros se puede consumir, ¿no? Entonces creo que sí es importantísimo también esa parte de concientizarla, el hecho de, si se puede, buscar algún espacio lo más integral posible que realmente brinde un tratamiento óptimo para la persona que está bajo una adicción. Me gustaría cerrar con esa parte. Ahora sí, vuelvo a abrir cámaras y micrófonos para si alguien gusta o tiene alguna pregunta, quiere compartir algo o algún comentario. ¿No? ¿Nadie?
Si no hay preguntas, si no hay comentarios, si ya no hay nada más que añadir a nuestra sesión del día de hoy, nada más recordarles y pedirles por favor el hecho de responder el cuestionario correspondiente a la sesión del día de hoy y también comentarles que en nuestra próxima sesión, que será la última de este módulo correspondiente a psicología, va a estar orientada a preguntas, a comentarios. Entonces, lo comento porque me gustaría que por ahí tratemos de hacer una recopilación a manera personal cada uno y cada una de ustedes, una recopilación de todos los temas, de la información que se estuvo abordando en estas sesiones y que entonces por ahí si hay algún punto que quedó en duda, alguna pregunta, algo relacionado a estas temáticas, lo podamos compartir y abordar en la próxima sesión dedicada para esa parte, o incluso si ustedes consideran que hubo algún tema que no se abordó y que ustedes tengan la inquietud, la duda o la pregunta, también siéntanse en la confianza de que podamos abordarlo, ya sea si yo les puedo brindar la información en el momento o incluso si no, también me doy a la tarea por ahí de investigar y de buscarles información que les pueda ayudar a responder las preguntas que no se hayan podido contestar, ¿vale? Entonces, sí lo quería mencionar por esa parte para que por ahí podamos hacer una recapitulación y pueda ser un poco más fluido en la próxima sesión esta parte de preguntas o comentarios, ya sea sobre los temas que vimos o algún otro tema relacionado al ámbito de la psicología o de la salud mental que puedan tener duda. ¿Vale? Entonces, si no hay más por el momento, si no hay preguntas y si no hay más comentarios, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Agradecerles mucho su asistencia, su participación. Les veo la próxima semana. Que tengan una linda noche y descansen. Muchas gracias, buenas noches. Gracias igualmente, buenas noches para todos. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches a todos y todas. Descansen.